Hola chicos, ¿Qué no es? Estamos al aire con Danielito. Leo, Nando, Jorge, y hoy tenemos un invitado especial otra vez. Lo dicho en este podcast es totalmente entretenimiento. Se tratará y bromeará de temas políticamente incorrectos, sin tapujos. Si es susceptible a esto, no ver el podcast. También se tocará temas de cualquier índole. Conste que avisamos, aunque ya sabemos que nadie lee esto, siempre es bueno avisar, luego nos andan funando por cualquier cosa jajajaja. ¿Qué no ves? No se responsabiliza por herir sentimientos de pusis cara sonriente. ¿Sabes qué es lo peor de ver cómo la gente pierde los ojos, Dan? Es que el verdadero monstruo no está allá afuera, sino escondido en el silencio cómplice de la impunidad. No es un matado, es algo mucho más jodido del para. Empecemos. ¿Qué tal gente? ¿Qué lo ves? Estamos en un otro episodio más de nuestro podcast favorito junto a Beto, y Danielito. Y bueno, estamos aquí en el capítulo número 11. Que bueno, que nos trae toda esta travesía que ahora estamos viviendo en el país, que es un hecho que dando gracias a Dios, viéndolo desde el lado social, no se ha extendido tanto ni tampoco ha llegado a límites que no se puedan controlar. El paro nacional, que es una de las constantes que siempre pasa cuando el gobierno pone pues algunas medidas muy fuertes, ¿no? Y bueno, que en general para el tema de la sociedad y para su perspectiva pues les afecta, ¿no? Entonces la gente sale a luchar y a velar por sus derechos. Claramente nosotros estamos a favor de un paro pacífico, de un paro que no afecte también a las demás personas, porque tomando en cuenta eso, hay que recordar que los derechos de una persona acaban cuando empiezan el de vuestra, así que bienvenidos a la oscuridad, que no quieres pero necesitas ver, que es ya nuestra frase épica en estos episodios. Esto es que no ves, así que esperemos que les guste este episodio y veamos qué nos trae este episodio hoy. qué bacán tenerlos de vuelta, mi gente, mis sectarios de la secta de lo desconocido. Yo soy Leo y estamos listos para bajar la luz y encender la verdad. ¿Sí o qué, amiguito? Claro que sí, Leo. Esta noche el misterio no es si el fantasma toca tu puerta. El misterio es quién da las órdenes para que el policía con tolete te rompa la cama. Bueno, entonces hoy vamos a sumergirnos en algo que aterra. No por lo paranormal, sino por lo real. Los paros nacionales de Ecuador, particularmente los sucedidos en 2019 y 2022 y un toque recientemente del 2025. Pero no vamos a hablar de política, mis panas, sino vamos a hablar de la psicología oscura de la represión. Exacto. Hoy nos vamos a concentrar en esos 11 días que ocurrieron en octubre de 2019 o los 18 días de julio de por allá del 2022. Porque ¿qué pasa cuando la masa se comporta como una sola entidad que busca aceptación o liberar frustración? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el Estado, que debería proteger, se pone el traje de sicario y usa la fuerza de forma indiscriminada y excesiva? Queremos ver esas grietas, esos casos tan brutales que te hacen preguntar si vivimos en un estado de derecho o si simplemente en el Ecuador profundo se aplica la ley del más fuerte. ¿Cómo es posible que haya crímenes que hasta hoy sigan cubiertos por la impunidad y la opacidad? Ojos de tallos, las historias de hoy son fuertes, pero la fuerza del derecho exige que las conozcamos. Totalmente, muchachos, así que vamos, Leo, vamos. Sigamos adentrándonos en este tema y te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿tú crees que esa impunidad que cubre los casos no es solo negligencia? ¿Y si es una estrategia bien diseñada para que el terror siga funcionando como disuadivo? Chuta, Dani, o sea, si lees los informes, te das cuenta de que hay algo más que dinero en el negocio de la represión, ¿no? Armas no letales que viajan entre países, bombas lacrimógenas caducadas que se sabe que alteran la composición química y aumentan mucho más el riesgo de asfixia, ¿eh? Eso no es un error operativo, man, eso ya es completamente premeditado. Totalmente, de hecho,
hay otra pregunta adicional. ¿Tú has sufrido alguna vez los efectos de una bomba lacrimógena? No, fíjate que no he sufrido, he tenido suerte hasta ahora, nadie sufrido, Obviamente. o haber probado cómo son los efectos de una bomba lacrimógena, ¿no? Ok. Porque sí he visto que no puedes respirar, no puedes abrir los ojos porque te la pasas llorando, o sea, es un agobio brutal. Verán, ¿saben qué? Yo tengo una historia personal. Yo sí he sufrido un ataque con bomba lacrimógena. Y no por lo que pienso, sino porque, digamos que antes, en general la población era mucho más desordenada, ¿no? Entonces, bueno, habían conciertos a los que yo iba, en donde pues la gente de las partes superiores, pues al ver que no se llenaban los sitios de las partes inferiores, pues se botaban abajo. Justamente pasó en el Coliseo General Rumiñahui, que ahí es como coliseo, ¿no? O sea, tiene las gradas para abajo, entonces solo habían como vallas que cubrían esa parte para que la gente no se bote, entonces botaron las vallas y lanzaron bombas lacrimógenas para evitar esa situación, pero al final fue como una represión mal dada, porque los demás que también sí compramos nuestro boleto bien, pues sí sufrimos de ese tema. Y sí es, digamos que en mi caso no sufrí tanto porque mis papás ya estaban preparados para eso. Digamos que en este caso yo tenía unos 10 años, no era una persona adulta ni nada. Ja. Entonces ellos me cubrieron con un pañuelo, y aparte de eso me decía que me fumen en la cara para que no te dé tanto de estos achaques que te dan, ¿no? Y de todas formas igual sí me habló un poco, no sé si fue como que, ay, sí te impide respirar, pero no fue tanto como, obviamente, pegarte de lleno en la cara, ¿no? Pero no, según lo que sé, no fueron bombas carocadas en ese caso, ¿no? Pero igual fue un tema muy, muy complejo, entonces veamos qué nos traes el día de hoy, Leo. Es interesante ver cómo la viveza criolla hace que paguen justos por pecadores. Total. Porque, claro, una desorganización, porque creo que fue de parte y parte. Tanto de la parte de la gente que se aprovechó de la viveza criolla, como de la falta de organización o de haber previsto esta situación por parte de los organizadores. Obviamente, o sea, creo que hasta hubo sobreventa, entonces la gente estaba apretada. Bueno, fue una consecuencia de todas las causas que ya de atrás ya eran peor, pero Fíjate que no sabía eso de lo del cigarrillo. Como nunca me ha pasado. es que la verdad igual no es que yo ande en paro ni huelgas, así que tampoco es que esté tan adentro de eso, pero en general dicen que sí. Y sí me sirvió, no te voy a mentir, sí sirvió, o sea, creo que, no sé si tenga que ver con algo químico, ¿no? Que los componentes del tabaco, se me explico, y no te dan como que te atores, ¿no? Porque en general eso es lo que te hace, te llena los pulmones de un ente extraño y... Pero en general no, la verdad es que fue bien, como te digo, no fue como que algo que dije, me morí. Ay, que es literal. Pero sí, por ejemplo, igual me metí debajo de las butacas y todo para no que me pegue directo esa situación. Pero después, les voy a ser muy sincero, este último tiempo ha sido mucho más de conciertos y créanme que ya no pasan cosas de esas. Lo que pasa es, sí, obviamente gente viva, gente que se quiere hacerla viva, que... a ver, ahora los puestos son numerados, ya no es como antes que pues ahí el que entra primero entra y punto, sino ahorita ya es un poco más de orden, ¿no? Yo no sí he visto, haciendo un pequeño inciso, de cómo hay estos hacks en internet, en el que aunque tengas un envase así en general, Ajá. o sea, como que la más barata ya de la localidad, llegas tarde y ya es como que a los güeyes de Valeman, así, sigan más, y te pone como que está adelante. Ah, qué de putas. Sí. Bueno, esa es la viveza criolla que vive todavía en nuestro país y mucha gente también de Latinoamérica, pero como te digo, lo bueno es que ya no pasa tanto en estos eventos que son masivos, ¿no? Que no es malo. Claro que pueden llegar a cosas peores. Pero bueno, sin más dilación empecemos con este video y va la primera historia. Los cuerpos caídos del puente. Ok. Empezamos con un caso que grita ejecución extrajudicial. Ocurrió el 7 de octubre del 2019. La escena, el puente peatonal del mercado de San Roque, allá en Quito Central, una zona con alta presencia de inmigrantes y gente humilde. Gente Totalmente. en condición de calle, tristemente. Sí, de hecho ya hablar del San Roque ya me da un poco de escalofríos porque es una zona igual roja, ¿no? Sí. Tomemos en cuenta eso también. El centro siempre es epicentro de la represión, ¿no? Eso también es un hecho. Así es. Dos nombres sonaron aquel fatídico día: Marco Humberto Otto Rivera y José Daniel Chaluiza Cusco. La Defensoría del Pueblo armó una comisión de la verdad y lo que encontraron es bastante turbio. Marco Otto era una persona con discapacidad intelectual del 46%,
que había salido de su trabajo y se dirigía hacia el mercado. Ok, o sea, para mí era un día normal, ¿no? Un ciudadano más de la sociedad. Así es, pues este man y Daniel y Luisa, junto a un tercero, quedaron atrapados en el puente. ¿Por qué? Porque la policía, usando motocicletas, acorraló a full gente y la puerta de la malla del puente en medio camino estaba cerrada. Wow, la verdad es que qué desgracia, es decir, pues obviamente cortaron todas las vías, ya sea de escape o de salida, o sea, no podían rondar por esos lugares. Tal cual, y fue peor porque hay videos y testimonios que sugieren que no fue un accidente por la caída, sino que los tres habían caído a la calzada. Estamos hablando de una altura de unos 6 a 8 metros, y eso es bastante considerable. Y el testimonio de la familia de Daniel y Luisa, recogido por la CINT, sugiere que los golpes hallados en su mano indican que la caída fue provocada. Wow, o sea, qué macabro, ¿no? O sea, realmente uno pensaría que ellos por la desesperación se botaron, ¿no? Pero en general ha sido, pues, que los empujaron o que les obligaron a saltar prácticamente. O sea, que un policía en vez de tenerlo de Dios lo empujó. O sea, es lo que acabo de decir. ¿Qué? O sea, ponte a pensar, tú vas normal, estás en tu día, en tu cotidianidad, y de repente, justamente por donde tienes que pasar, se da esta situación del paro. Y acorralan a un montón de gente, pero tú tienes la desgracia de, ya sea intencional o fuera de, o que haya sido un accidente, de terminar de esa manera tan trágica. O sea, caer de 6 a 8 metros de altura sí debe ser denso. Claro. He visto accidentes de menos que quedan graves. Claro. Y de hecho, justamente esos puentes son altos porque por ahí pasan todos los buses, ¿no? O sea, tienen que de hecho ser altos. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué dijeron la familia, la persona de que sufrió esta situación? Fíjate que la declaración de un testigo es clave. Este dijo: el motorizado llegó sin decir nada. En vez de coger o hacer parar, no. Llega dando golpes y bota para abajo así sin más. Daniel y Luisa, a los 3 días de internamiento, murió por un grave trauma de cráneo, trauma de tórax y contusiones pulmonares. Y cierto, nos habíamos olvidado que Marco Otto era una persona con discapacidad, ojo, ¿qué le pasó? Marco también murió, tristemente, en ese contexto, una de las muertes más violentas que la Alianza de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo registraron. Esas muertes no se justifican, nunca se van a justificar, porque las organizaciones de derechos humanos ya presumían que lo sucedido podría configurar una ejecución extrajudicial por el uso excesivo de la fuerza. Claro, tomando en cuenta que el chico también era una persona discapacitada, o sea, eso, aparte de eso, me parece de bravucón, ¿no? O sea, de usa tu fuerza contra la gente más débil. Pero bueno, empezamos con una historia bastante compleja que está llena de cosas ya muy turbias, ya adentrándonos al tema de atacar sin más. Es un tema muy complicado. De hecho, justamente en San Roque y en esa parte de Quito, siempre hay cosas muy complejas, ¿no? Por eso la gente siempre tiene esa contradicción contra la fuerza, porque, a ver, ya sin más la gente normal, la ciudadana, ya se pelea entre sí, ¿no? Porque esto es el mercado, Sí. porque es su puesto en la calle y todo, y ya se dan de cuchillazos, o sea, eso no... Sí, es denso. Ajá, o sea, no es una zona tranquila, es una zona que sí hay bastantes problemas. Y aún así, aparte de eso, la gente, la policía no puede estar ahí, digamos, transitando normalmente, porque la gente ya tiene un odio arraigado hacia las personas, porque pasan estos casos que sin ninguna razón pues utilizan la fuerza y terminan en algo fatal, ¿no? Fíjate que me hace recordar a un episodio pasado, no tan lejano, reciente, del iceberg del Ecuador, Ajá. en el que estas instituciones de defensa y de protección para el pueblo terminan siendo una herramienta para oprimir justamente a las personas que necesitan. Claro. Entonces, es curioso ver, o me pone a pensar igualmente en la psique humana de quiénes son las personas que están detrás de sus uniformes, detrás de los emblemas. Es gente que realmente está bien psicológicamente, que no tiene problemas mentales, que realmente tiene esa vocación de servir y proteger, como dice su lema. Y justamente igual en TikTok hubo algunos comentarios justo cuando hablábamos de en el iceberg de Ecuador en la parte 2, de que unos militares pues lamentablemente desvivieron a un perrito. Hubo gente que dijo, pero sí es la milicia, sí es la policía, ellos pasan por cosas peores, yo lo entiendo y se ha escuchado, ¿no? O sea,
que les pegan. De hecho, yo tengo ahí, bueno, una sobrina de mi mamá, ahorita está pasando por la escuela de policías, que es acá justo donde pasó lo de María Bernal. También, otro caso delicado. Ajá, y ella tiene ya fisuras en el coxis, por todo lo que les hacen hacer. En la preparación, es que sí es, a ver, sí es de mucha preparación y sí es de mucho respeto y... ¿No? Y Todo bien. Sí, total. O sea, mis respetos a la gente que realmente tiene esa vocación, que nace y se visualiza protegiendo, cuidando al resto, cumpliendo ese deber que sienten desde adentro. Pero también hay que ponernos a pensar en esas personas que muy posiblemente así es como que no me queda otra opción, voy a hacerlo, aunque no me guste, voy a hacerlo por la placa, para sobrevivir. Y no es como que terminen teniendo unos procesos rigurosos en la parte psicológica, más que nada es en la parte física, más que en la parte psicológica. Y yo siento que habría que poner mucho más hincapié en esa parte, porque no sabes qué psicópata puede estar portando un... Totalmente, y tomemos en cuenta que son personas que pueden usar armas. Ajá. Entonces no sabemos a quién estamos dando ese poder que al final se supone que es para nuestra seguridad, pero a la vez, ¿qué persona está atrás del uniforme, como dices? Y de hecho, sin faltar el respeto a la institución, yo tengo amigos que son policías. Y amigos muy cercanos, amigos con los que he bebido, con los que mi familia se lleva muy bien y son personas muy de bien. Pero atrás de todo eso también no sabemos qué personas también están pues en esa parte oscura de la institución. De todas formas, igual mando un saludo al señor Darwin Azogues y a mi queridísimo Sargento León, que son mis amigos súper cercanos de la familia y son personas inigualables. De hecho, ellos me han contado varias historias de los policías que podría ser otro tema para adelante, para hablar de la parte policial y la parte de la milicia, que es también un tema. Aquí en Ecuador han pasado muchas cosas, como por ejemplo también se mezcla, ¿no?, con la parte de estas historias que parecen leyendas, ¿no?, como teorías conspiranoicas, que por ejemplo el general Gabela, que sufrió un altercado cuando generó un informe hacia helicópteros que compró el gobierno y que al final terminaron matando a como a 8 o 10 personas. Y de hecho todos los helicópteros cayeron, ¿no? Solo uno creo que quedó en pie, pero también tenía como que un informe técnico mecánico sobre que ese era un helicóptero que no se podía sobrevolar porque a la primera, chao. Entonces podría ser un buen episodio. ¿Qué piensas? Estaría muy interesante porque consideraba una serie de historias, anécdotas y testimonios policiales de primera mano de las personas que están. Créeme que tenemos unas historias bien especiales, así que sin más preámbulos, sigamos a la historia 2 de este episodio. Pilas. Si lo de Marco y Daniel fue una caída mortal provocada por la policía, lo de Wago Lobacha es un claro ejemplo de la mutilación intencional que vivimos en Quito en el 2019. Ese creo que era el man de la Universidad Técnica de Ambato, ¿verdad? Totalmente. Me acuerdo que ese caso sí fue durísimo. Durísimo es poco, men. O sea, Juan, un estudiante de economía de 30 años, estaba en Quito manifestándose, ¿no? El 8 de octubre de 2019, la policía usó una escopeta Mossberg, de esas que disparan perdigones, y no lo hicieron para dispersar. Espera. O sea, si usas perdigones ya es bastante riesgoso. Y mucho más si es a corta distancia. Totalmente. De hecho, el hecho de que usen perdigones no implica que no van a hacer daño. Más bien es una arma letal que utiliza balas de goma. De todas formas, la goma o lo que disparen, si sale a total potencia, obviamente va a ser mortal. Los dispararon a menos de 1 metro de distancia. Imagínate eso. Casi que a quemarropa. Sí. Juan recibió el impacto directo en la cabeza. Según el testimonio de su sobrino, en el hospital Eugenio Espejo tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia. Le extrajeron el parietal derecho, masa cerebral y 7 perdigones de metal. Ojo, ¿no? Ni siquiera eran de goma, eran de metal. A la madre, sí. Masa cerebral. Exactamente. Eso realmente no era un accidente. Claro. Eso sí fue un intento de asesinato. A ver, es que toma en cuenta, no somos expertos en armas, ¿no? Pero en general, digamos, si a una pistola a distancia te hace muchísimo daño con balas normales, una escopeta es para meterte un tiro y matarte con lo que sea, bro. A menos de 1 metro. Claro, De a la cabeza. claro, o sea,
No, me sorprende que haya sobrevivido. No sé si habrá sobrevivido. Sí, sígueme contando, quiero saber más porque está de locos esta historia. Exacto, verás. Y la agonía, Leo, la agonía estuvo en 18 días en cuidados intensivos y sufrió 3 paros cardíacos. Los médicos dijeron que iba a necesitar al menos un año de terapia para recién ahí intentar recuperar el movimiento de sus extremidades. El man no podía hablar ni tragar. Es una vida rota y un daño totalmente irreversible. Puta, qué heavy, ¿cachas? Y lo peor es que, por casos así, es que el gobierno de turno minimizaba la situación y decía que las investigaciones que estaban en curso, ¿no? Sí. Pero la justicia era lenta y opaca. O sea, la impunidad es un agujero negro que se traga toda la verdad. Totalmente, Leo. Me parece una de las historias más grotescas que hemos tenido, más que nada por el hecho de que fue a quemarropa, brother. O sea, ya de por sí ya un arma es letal a varios metros. Imagínate casi darte prácticamente o sea, como una muerte. O sea, eso es un homicidio. Sí, literal, tal cual. Eso era un asesinato a toda luz. No había intento de disuasión ahí. Total, o sea, y haciendo paréntesis, siempre dan en nuestros comentarios. A ver, la fuerza pública sí está para controlar, pero ¿quién controla la fuerza pública? El gobierno. Y si el gobierno, aparte de eso, opaca o cubre todas estas situaciones, ¿qué podemos esperar de nosotros? O sea, si el gobierno se extralimita en el poder y el uso de fuerza para aminorar estos conflictos, ya. Y aparte de eso, no, o sea, opaca toda la información y documentación que haya respecto a través de estos procesos, de estos casos, estamos bastante jodidos, la verdad. Sí, y tome en cuenta, yo siempre he estado a favor de la policía con respecto a que haga su trabajo, ¿no? O sea, digamos que, no sé, pongan en custodia a asesinos, a homicidas, a delincuentes, ¿no? En general. Pero cuando ya se extralimitan con personas que al final están ejerciendo su derecho a la protesta, ¿verdad? Porque ese es un derecho, de hecho. Totalmente, o sea, todos tenemos derecho a no estar de acuerdo, ¿verdad? A tener una mente, digamos que diferente a lo que está pasando. Ya actuar contra esta persona ya es, me parece, ya un exceso de fuerza. O sea, ahí sí ya estamos hablando de otro tema. Ya no estamos hablando ni siquiera de la policía, porque como tú decías al inicio, no sabemos quién está detrás de eso. O sea, tal vez la persona no debía haber disparado, no tenía órdenes de disparar, pero por un ataque de, no sé, de, ¿cómo se llama? Como esto psicológico que te pasa a un post-trauma. Ya. Un ataque postraumático puedes darle, o sea, decir boom y a la madre. Sí, porque sí he escuchado casos de gente que tienen estos trastornos postraumáticos en los que a una pequeña cosita puede desatar en su mente esa memoria y revivir esos momentos. Sí, porque realmente ser bastante vívido. Sí, porque al final ellos también pasan por toda la escuela de policía o militancia muy fuertes, o sea, no son... A ver, la policía no es para cualquiera, eso estamos totalmente de acuerdo, o sea, es un tema muy psicológico y no solo pasa aquí, también pasa en todo el mundo, o sea, hay gente militares que salen muy locos de ahí, o sea, salen ya con problemas que son irreversibles y eso es entendible, pero a su vez, digamos que el tema del trabajo lo necesita, ¿no? Que la gente sea muy fría en ese aspecto, muy recta, muy correcta, pero también pasan estos casos en los cuales ya no se sabe hasta qué punto se puede llegar a aceptar que tengan todos estos problemas posteriores a su formación, ¿no? Muy denso, o sea, cada vez estamos yendo a historias más y más densas que nos deja pensando realmente quién es la gente que está en estos cargos y mucho más quién es la gente que está detrás que dictaminan la orden de ejecutar. Sí, porque aparte de eso, como último comentario para pasar a la siguiente historia, sí, recuerden, siempre los leemos en TikTok y siempre todas las veces que comentan, ¿no? Había leído pues que nunca se ha conseguido evolución sin poco de mano dura, ¿no? Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, pero cuando ya se trata de derechos hacia una persona que no está haciendo más que poner sus derechos a favor, ya me parece un tema complicado ya. Así es, pero bueno, sigamos con esta serie de historias que nos ponen a pensar, nos da mucho de qué pensar. Por eso vamos ahora con el fantasma de la criminalización, los detenidos de Otavalo del 2025. Saltamos a un evento más reciente, el paro de este año 2025.
Aquí el terror no es solo físico, sino narrativo. El gobierno de este momento usó la carta de la criminalización etiquetando a los manifestantes como terroristas. Un poquito extremo, Sí, pero tangente. ponemos a pensar. Claro, o sea, la vieja confiable, desacreditar la protesta asociándola con el crimen organizado. Eso es algo que siempre ha pasado. Ojo, no, tampoco estamos a favor de la gente que vandaliza Claro. y que utiliza este contexto para ser un delincuente, ¿no? Claro. Estamos hablando de la gente que protesta, obviamente con odio, con repudio, pero es considerada terrorista, me parece mucho, ¿no? Pero, o sea, es de parte y parte, porque así como estuvimos hablando en los primeros dos casos, de cómo los organismos de protección y de control se extralimitan, también está la otra parte de justamente la gente que ejerce su derecho a la protesta, pero ya se extralimita también. O sea, irse a los extremos nunca es bueno. Entonces, ya cuando pasa a ser algo más agresivo, cuando pasa a ser algo ya mucho más violento, sí es de tener cuidado. O sea, hay que coger con pinzas todas estas historias y hay que verlo de manera muy imparcial. Porque aquí nosotros somos apolíticos, no estamos a favor ni en contra de ningún gobierno. Simplemente estamos contando y narrando los hechos y dando nuestra opinión personal dentro de lo que cabe, un tanto crítica, pero todo es objetivo. Justamente es la palabra clave de este podcast y de todos los capítulos que van a tener. Es un pensamiento crítico, damos los dos puntos de vista y las dos caras de la moneda para que ustedes puedan crear un comentario que vaya acorde a lo que estamos diciendo, ¿no? Para que ustedes tengan igualmente su propio pensamiento crítico y determinen, pues den su juicio de valor. Pero sí, exacto. Retomando el tema de la historia, tras los hechos ocurridos en Otavalo, donde hubo detenidos, el discurso oficial bombardeó la prensa diciendo que los detenidos eran del Tren de Aragua, una banda criminal, mi gente. Ah, o sea, la verdad sí salió eso, ¿no? ¿Cachas? O sea, al final hay que tomar en cuenta que sí hay gente que es parte de esta crimen organizado que es el Tren de Aragua, que es muy famoso, más bien. No es un cartel que se haya formado aquí, más bien es un cartel latinoamericano que se formó en Venezuela. Así es, pero en realidad eran comuneros, artistas y tatuadores locales. La ex candidata a la vicepresidenta Pacha Terán, en una entrevista denunció la operación violenta en San Rafael esa noche. Las fuerzas de seguridad entraron a la comunidad disparando al cuerpo de las personas en una operación de medianoche. Chucha, o sea, disparando a guambras que estaban ahí tranquilos a la gente de la comunidad de la noche. Peor aún, los 12 detenidos en Otavalo, jefe de la zona, fueron trasladados forzosamente, sin respetar la competencia judicial, a las cárceles de Esmeralda y Puerto Viejo. Cárceles, llenas de delincuentes de verdad, o sea, asesinos, de grueso calibre. ¿Y por qué el traslado tan lejos de su territorio? Pues para romper el tejido social y aplicar el terror, ¿no? Es esta típica de dar como que una lección al resto, aplicándola a esta gente que tristemente tuvo que pagar el plato. Total, o sea, el objetivo es castigarlos doblemente, ¿no? Acusarlos falsamente de terrorismo y luego mandarlos al infierno de las cárceles. Es una estrategia de criminalización total, obviamente dividiendo los pueblos, ¿no? Haciendo que la gente también, pues, esté pendiente de lo que pasa a las personas que se quieran manifestar. Pero bueno. Divide y vencerás. Exactamente, entonces, veamos ahora qué historia más nos tienes, Leo. Vamos a la historia 4. El abuso en el UPC de Pujil. Leo, hemos hablado de la violencia del Estado, ¿no? Pero hay que ser honestos, la violencia durante los paros vino de varias fuentes. Y eso es de ley. Como dice Fundamendios, incluyendo manifestantes, este caso es impactante porque muestra el lado más brutal de la multitud contra agentes de la ley, la retención y abuso del sargento Amparo Segovias. La violencia contra la fuerza pública también fue documentada. 435 policías heridos y 202 secuestrados en 2019, por ejemplo. Justamente, y de hecho, haciendo un inciso aquí, también tenemos, como siempre decimos, atrás del uniforme también existen hijos, sobrinos, papás. Existe gente, familiares que tienen su familia y eso también hay que tomar en cuenta, muchachos. No todo es violencia sin medida. Al igual que atrás de las personas que se protestan también existe una familia y tienen que ser cuidados. La policía es lo único que está haciendo es seguir órdenes. Y ver su trabajo. Y sí, justamente en este proceso en el que se están preparando académicamente, o sea, se están preparando físicamente para lo que les toca después en su trabajo laboral,
te van adoctrinando mentalmente. Entonces, realmente es un respeto por los rangos que se tienen ahí que es brutal. Que no sé si, por ejemplo, tu superior dice, tienes que quedarte ahí y punto, o sea, no te mueves hasta que yo te diga, y se quedan ahí realmente quietos, estáticos. Y claro, los que realmente respetan y hacen validar, claro, esa orden. Pero sí, es curioso ver cómo esta gente también solo está cumpliendo su trabajo y está acatando las órdenes que el jefe del momento, es el superior. El superior del momento le está diciendo. Y de hecho, esta historia, este evento ocurrió el 10 de octubre de 2019 en la UPC del cantón Pujilico, Topaxi. Cerca de 2.000 indígenas manifestantes ingresaron a la UPC y retuvieron a la sargento Segovia junto a otros policías y civiles. La retención duró 5 días. 5 días, cautivos. Eso ya se puede. Totalmente, durante estos 5 días la sargento Segovia relató que fue golpeada y amenazada y aparte de esto sufrió abuso sexual. Ella cuenta que la sacaron a la fuerza de la UPC por las paredes. Y mientras la llevaban en el camión tenía los ojos vendados y la amarraron con una soga, lo que la laceró las córneas. Ahora tiene que usar lentes, además de la violencia física estaba la psicológica, obviamente. Los captores le decían que les darían lo mismo que están haciendo en Quito con la gente indígena. Y obviamente, seguramente al hablar de paredes, pues la botaron por la pared, por encima, ¿me entiendes? O sea, estaba totalmente secuestrado. O sea, la violencia era una réplica de la represión, pero a la inversa, ¿no? Y con un componente de venganza. Y lo más terrible, Dani, es la denuncia de abuso sexual. Exacto. Algunas mujeres policías relatan abusos sexuales por parte de las personas que las detuvieron. Total, y esto es ya un tema que se repite. Estos grupos pedían que se unieran al paro y lanzaban insultos al presidente y a altos mandos, buscando ajusticiarlos. Es la psicología de masa, donde el individuo se desdibuja y solo queda la emoción colectiva del odio, y la frustración reprimida. Esto es común, ¿no? O sea, digamos, entre la gente siga mezclándose y tengan más apoyo, pues obviamente tienen más fuerza, ¿no? En conjunto nos volvemos más fuertes. Claro, el odio genera más odio, la violencia conlleva más violencia, sea en un sentido o en el otro, tanto por parte de la policía o los militares que están ahí para disuadir a los manifestantes, como los manifestantes que secuestran y por ende también laceran a estos organismos de defensa. Totalmente, Leo, y me parece un caso desesnable, la verdad. Dani, si la sargento Segovia fue cegada por una soga, prepárate, porque la siguiente historia, o el siguiente patrón de eventos, es de terror quirúrgico. Estamos hablando de una plaga de la que el Estado parece ser el principal vector. ¿Te refieres a las mutilaciones oculares? Me refiero a que un ojo puede ver la verdad, pero dos, si miran demasiado, pueden desaparecer. La impunidad sigue sin dar respuesta a las familias que quedaron con discapacidades permanentes. Es lo que digo, muchachos, a veces el extremismo es algo que no nos ayuda a nada, ¿no? Sí, justamente vamos a hablar del mutilador ocular y Yajaira Urrestra. En el contexto del 2019, se documentó que 15 personas perdieron al menos un ojo durante las protestas. Esto es un patrón sectario. No son solo accidentes. A ver, pero ¿por qué el ojo? O sea, ¿por qué solamente el ojo? ¿Por qué es tan constante esta situación? ¿Por qué? Porque la policía usó una táctica brutal. Lanzar cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones directo al rostro y a corta distancia. Además, Amnistía Internacional ya había advertido del uso de municiones vencidas que incrementan la probabilidad de asfixia y lesión. Esto, men, es un gas tóxico como proyectil balístico. Es que el cartucho de gas no es solo una pelotita de ping-pong, no, es un cilindro pesado disparado a alta velocidad. Es un arma gigante, hermano. De hecho, es más o menos así. Es como la arma granada, pues sí, un arma, o sea, es una grasa gigante, ¿no? O sea, yo no he estado en las manifestaciones, pero he visto videos y he visto igualmente lo que suele salir en las noticias. Y yo he visto cómo son, de qué tamaño son. Son tarros metálicos, son cilindros metálicos que lo que por lo menos dejan ver tanto en los videos, en redes sociales, que no están censurados. Y las noticias es como suelen lanzarlo así o
rodando por el piso. Pero lo que no lo que no se muestra, y lo que suele ser más que nada puro testimonio de los implicados, es que tal cual, o sea, te lo disparan con un arma directamente a la cara. Si ya con lo de los perdigomos fue denso, imagínate que te lancen un cilindro de metal a alta velocidad directamente a la cara, y que encima más, si es que eso no te dejó tonto, o sea, no te dejó inconsciente, el gas que te bota, siendo que está vencido, es mucho feo. Claro, peor, o sea. Y a ver, cuéntanos de esa historia, ¿qué más nos traes? Pues hablemos de Yajaira Urresta. El 12 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno directo al rostro. Este caso es un ejemplo de las lesiones permanentes sufridas por la gente. Y no olvidemos a John, que el 4 de octubre de 2019 recibió un impacto de una bomba en la cara, lo que le causó una fractura y corte en el pómulo izquierdo. Dios, qué tenaz. La verdad, si sumamos a Cuamo Olobacha y a Yajaira y a los 15 más que perdieron un ojo, estamos hablando de terror sistemático para que la gente no mire lo que está pasando. Sí, el informe de la Comisión de la Verdad, que tomó más de un año de trabajo técnico, verificó que 22 civiles sufrieron lesiones permanentes y a largo plazo por las municiones no letales. Lesiones permanentes, Dani. La Defensoría caracterizó a 11 personas que perdieron un ojo en un ejército de mutilados por la fuerza pública. Terrible, o sea, es que sí me parece ya una falta de respeto el hecho de que lo hagan a quemarropa, ¿no? O sea, eso es lo que realmente causa que estas personas pierdan los ojos. A ver, pongámonos en una balanza, ¿no? Yo entiendo que la Policía Nacional quiera controlar y que nos haga un disturbio mucho más grande, pero a su vez, ¿hasta qué punto tienes que ser tan miserable para hacerlo a quemarropa? O sea, eso ya busca totalmente dañar a la persona. Es que solo ponte a pensar. A ti te están preparando y hay una sección en la que te preparan en unos campos de tiro y te hacen probar diferentes tipos de municiones y armamento, sea pesado o sea ligero. Te indican y sabes perfectamente cuáles son los efectos de las armas y de tales municiones en el cuerpo. Tutor. Teniendo ese conocimiento, les vale madre y aún así lo realizan. La verdad es que es una pena que estos casos se sigan dando y que sean muy comunes. 2019, estamos a 6 años de este evento y todavía hay este tipo de cosas. Y se sigue sintiendo bastante latente, doctor. Y bueno, vamos con la sexta historia, que se titula La agonía de Edison Mosquera. Pasamos a la muerte de Edison Eduardo Mosquera Maguaña, un caso de 2019 que ilustra la crueldad de dos etapas, la agresión inicial y la rematada final. ¿Dónde fue esto? El 7 de octubre en el sector de La Recoleta. Mosquera estaba participando en las movilizaciones cuando recibió un impacto de proyectil en la cabeza. Esto lo dispararon agentes policiales. Ya solo eso es grave, men, pero... ¿y la segunda etapa? La segunda etapa es la que más nos revuelve el estómago, Leo. Los videos de las cámaras de seguridad de los hoteles de la zona evidenciaron que una vez que Edison cayó al piso, 3 policías procedieron a agredirlo con patadas, puñetes y toletazos. Ay, chuta, o sea... ¡Qué bestias! Sí, Literal, o sea, caído y lo siguen golpeando y rematando. totalmente. Y aquí viene la parte más terrible, Leo. Después de la golpiza, según un testigo, uno de los policías le disparó a corta distancia en la cabeza con un arma tipo escopeta. Luego lo auxiliaron otros ciudadanos que lo llevaron a una camioneta al hospital. A la madre, o sea, es decir, fue agredido, cayó, fue golpeado por 3 policías y luego rematado con un disparo de escopetazo en la cabeza. Es horror puro, huevón. Totalmente, y de hecho te cuento que la trágica situación fue que murió 6 días después por 2 infartos cerebrales y un infarto cardíaco, resultado de la herida que le hizo perder el 50% del cerebro. Este caso, según la corte de IDH, podría configurarse como una privación arbitraria de la vida debido al uso excesivo de la fuerza, ¿no? Obviamente. Pero un año después de los hechos, la fiscalía lo estaba investigando solo por lesiones, no por la muerte en sí. Es la opacidad total. No, ya es pasarse, es un encubrimiento bestial, o sea, lo agreden, cae, lo remata y después literal lo mata, o sea,
Qué bestial. Que es lo que digo, o sea, tú mismo aclaraste que todos saben ya el conocimiento de cuánto daño hace estas armas y aún así las utilizan al quemarropas. No detiene, o sea, viendo que ya no puede hacerte nada a esta persona, que ya está caída. Encima más lo remata, bueno, ya, ponte que para justificar que no pueda volver a agredirte. Pero plantarlo, Claro. eso ya es sanguinario. Sí, totalmente, Leo, y siguen pasando historias que pasan de estos temas a menudo. Pero bueno, a ver, Dani, la muerte de Edison Mosquera por disparo y la agresión de Juan Olavacha por perdigones nos demuestran una cosa. La policía no estaba disuadiendo, estaba atacando, a matar o mutilar. Y aquí la teoría no es tan mini. Sí, ya me imagino por dónde vas, Leo. El gobierno recibió bombas lacrimógenas de Colombia y Perú para reprimir. Un préstamo, podríamos decir, ¿no? Y luego compraron más armas no letales en una compra declarada confidencial. ¿Ya? Ecuador devolvió el préstamo a Colombia con granadas brasileñas de un modelo que había sido desaprobado por la policía de Sao Paulo. Ya. Estamos usando balas desechadas de otros países para reprimir a nuestra propia gente, ¿cachas? Esto es el verdadero terror, el negocio de la represión que sigue sin transparencia. Terrible, Leo, imagínate, es usar la basura de otros en contra de nuestros propios ciudadanos. La verdad es que es una historia desleal. Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente historia. Y ya estamos acercándonos a la recta final también, ¿no? Ok. Hemos pasado a través de varias historias que realmente dejan pensando muy en profundidad de la psique humana, de cuáles son las motivaciones que están detrás de las personas, de por qué no se detienen, cuáles son... No sé, o sea, es bastante delicado y es interesante porque, como dijimos al inicio, no estamos hablando del tema político, sino que estamos hablando del tema psicológico de la represión, pero yéndonos a los extremos de por qué se dan todas este tipo de agresiones. Sí, pareciera que no era tan común, pero al ver estos pocos casos se nota que es bastante común, amigo. Hay una lista de historias bastante densas y oscuras por ahí. Por eso, siguiendo con esta lista de historias, vamos con esta que es los refugios bombarderos. La violencia estatal en Ecuador alcanzó un nivel de bajeza al no respetar los albergues humanitarios. Esto es una violación de los principios más elementales. Es una violación al derecho internacional humanitario. Totalmente, Leo, y eso es un tema complicado. O sea, la verdad es que te refieres a esto cuando atacaron a la Casa de la Cultura y a las universidades, ¿verdad? Ajá. Justamente en octubre de 2019, militares y policías atacaron las llamadas zonas de paz en predios universitarios. Pero vayamos al paro del 2022. La Casa de la Cultura Ecuatorial, junto al Parque del Arbolito, era un albergue. El 20 de junio de ese mismo año, la policía disparó gases lacrimógenos y usó tanquetas cerca de la Universidad Politécnica Salesiana, que también era zona de paz. Y eso pasó después de que se abrieron como centros de acogida para mujeres, niños y ancianos indígenas, ¿eh? De hecho, yo fui parte de la Universidad Católica del Ecuador. Yo era estudiante en esas épocas y créanme que sí fue un tema muy complicado, ya que, a ver, en esta parte hay un poco de una situación que vamos a hacer un paréntesis, porque mi universidad no aceptó abrir las puertas para que se una. Sí, no lo aceptó desde un inicio porque sabían que eran consecuencias, ¿me entiendes? Era como que habría, entonces estabas a favor de eso. Más bien, a ver, todos los sistemas educativos, centros educativos que son particulares son ya de por sí lugares en los cuales el tema del gobierno no pueden entrar, porque somos laicos y ni gobierno ni dependiendo de obviamente cada universidad, las religiones tampoco tienen que ser tomadas de una manera muy cerrada. Tomando en cuenta que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es una universidad católica, que de hecho el decano de toda nuestra universidad es puesta por un obispo que es mandado por el Papa. Ajá, tiene como que estos rasgos de religión. Al inicio no quisieron abrir las puertas más que nada por no meterse en un problema político, ¿no? Pero en general todos los alumnos estuvimos de acuerdo en que pues era por temas ya de seguridad, o sea, de que la policía se estaba sobrepasando y nada, pues abrieron al final las puertas y pasó toda esta tragedia.
Chuta, y exacto, o sea, los gases entraron a los campus como en la Universidad Central, Total. en donde lo más escandaloso fue el allanamiento de la Casa de la Cultura. Se hizo bajo el pretexto de una supuesta llamada anónima al 1-800 delito, denunciando que había materiales delito. Chuta, o sea, un anónimo. Y la policía aprovechó y tomó el principal espacio cultural del país. O sea, usan una excusa chimba para interrumpir y decir que van a hospedar a la policía ahí. Esa es la práctica de intimidación. Y como les digo, nosotros tuvimos 2 clases virtuales, 2 semanas de clases virtuales por todos estos temas hasta que limpien la universidad y todo, porque, ojo, ¿no? También hay la otra cara de la moneda donde en nuestra universidad pues prácticamente destruyeron nuestro coliseo los indígenas. Y no porque sean indígenas, ojo, ¿no? O sea, las personas que se hospedaban ahí dejaron destruir. Y realmente fue un caos todo ese tema. Y en 2022 se denunció que lanzaron bombas lacrimógenas al interior del ágora de la Casa de la Cultura. ¿Tú te imaginas, man, el pánico de los niños, de los queridos, cuando entra el humo de un gas que ni siquiera es legal o que está vencido? Porque la ministra Rombo luego tuvo que disculparse por los gases en los campus allá en el 2019, diciendo que no volvería a ocurrir, pero claro que en 2022 pasó otra vez. Y es normal, obviamente, ahora las fechas no me cuadran, pero seguramente debió haber sido el mismo gobierno, ¿no? Sí. Entonces, ese es eso, o sea, hay gente que declara cosas y luego pues se las pasa por el fundillo, ¿no? Lo borran con el con. Y fíjate que hablando de estas fechas, ¿no? No fue en 2022, pues sí fue en 2019. Yo me acuerdo que estaba estudiando y creo que había empezado clases. Y a lo que empezó clases una semana después, yo tenía que operarme de las bodas del juicio. Ok. Y unas semanas después de eso, o sea, justamente cuando estaba haciéndome los chequeos ya previos a realizarme la operación de maxilofacial, cae justamente de paro. No, uno de esos es de paro. Y no, ahí sabes que cuando hay paro no se movilizan el transporte público, mayormente. Algunos sí, pero es muy poco. Muy poquito. Entonces, a mí me tocó llegar hasta la estación de la Ofelia, hasta la estación central, de acá del norte, donde sale la mayoría de buses para el centro. Y hasta ahí, fue como que llegó. Hasta que llegamos, y ya ustedes verán cómo llegan allá. Me tocó caminar desde esa parada hasta el hospital, no me acuerdo, pero es justamente por la prensa. Y me acuerdo que fue en la mañana y yo fui en ayunas, ya me estaba desmayando a la mitad del camino y tú ya cuando estaba la policía y estaba la gente que estaba haciendo paro. Había gente que obviamente como yo íbamos normal caminando, entonces era como que estaba la gente que estaba haciendo paro y tú estabas caminando normal y la gente y los policías iban pasando por ahí y iban verificando así con armas y yo de... Ya bajó, yo... voy a dar los dientes. Sí, yo estoy en otra cosa, por favor, ya solo me falta que me desmaye y que me remate. Claro, eso, ya no estoy por... Sí, entonces sí fue gracioso, fue curioso. Creo que es el único acercamiento que he llegado a tener con estos tipos de conflictos. Bueno, nosotros también tuvimos otro tema cuando fue aquí los paros de aquí aquí. Cierto, eso creo que fue en 2022 justamente. Sí, alzó la banda. Ajá, justo cuando nuestra banda Ciegas, que es por lo que se formó todo esto de que no ves y todo, pasó por algo igual. De hecho, ahí sí fue muy, muy denso, porque ahí sí nadie se movilizó por el hecho de que cerraron aquí un poco más arriba, cerraron acá abajo, cerraron en Calacalí. O sea, es que esa vez creo que fue más bestial porque fue un cerramiento de muchas vías, por lo menos acá en la capital, de muchas vías que conectan otras provincias. Entonces, todo es masivo. Ajá, cerraron aquí, la otra vía alterna que se llama la Simón Bolívar, que es por atrás. Y la verdad es que nosotros por el alma artística que tenemos y porque realmente ya eran meses de paro, ya eran semanas que estábamos encerrados, dijimos pues a la verga, nos vamos a repasar y nos fuimos caminando de aquí a, ¿qué será? 2-3 kilómetros más allá, que era donde nosotros repasamos antes, y nos tocó ir caminando. Igual pasamos pues por algunos lugares donde estaba gente que hacía paro, que me parecía absurdo, porque al final el paro que se hizo aquí era para que la gente haga drama, porque sí, botaron tierra, quemaron llantas, lo que sea, pero al final ¿qué se pusieron a hacer? A jugar vóley, a jugar fútbol, a escuchar música, se pusieron hasta a tomar ahí. Entonces la verdad es que un poquito de sentido común, la verdad es que la gente es una mierda, o sea, no hay más que eso, o sea, no haces paro pero estás haciendo huevadas, o sea, no estás luchando por nada. Fíjate que, mira, me acabas de recordar justamente esa anécdota de la banda cuando sí se empezó, porque nosotros estábamos preparándonos para dar nuestro primer show. Cuando se era el inicio, era organizado por nosotros y nos tocó suspender y posponer
porque cayó justamente esto del palo. Claro, y nos tocó suspender, digamos, nosotros planeamos desde abril, digamos, hicimos julio, mira, digamos que justo julio cae el paro, nos tocó pasar para septiembre, pero igual como que las cosas no seguían tan fijas, nos tocó pasar para octubre, y así creo que terminamos, no sé, darlo diciembre, algo así. Sí, nos ibas tocando bastante tarde. Y fue gracioso, o sea, creo que sí, acá no nos afectó tanto porque por lo menos en el sector donde vivimos no fue tan grave el asunto, sino que era, yo siento que la gente que estuvo haciendo eso era más como que para decir, sí, yo estoy en contra y estoy aportando, y aquí he estado que se tiene que paralizar la economía o la movilización. Entonces nosotros no nos vimos afectados de cierta manera, pero sí estaba como que de cuidado, no podía salir tranquilamente. Claro. Pero creo que no nos hicieron nada porque veía que estábamos ahí cargando nuestras sillas Sí, ajá. abajo, entonces Sí, era o sea, realmente yo tuve que subir igual, topamos ahí justo en la salida de la zona que se llama Las Tolas, topamos ahí, todos, bueno, fuimos al repaso y después del regreso, pues, nos tocó igual, casi a la medianoche, nos tocó regresar, sí. Peligroso, difícil y con terror, pero se regresó. Sanos y salvos, gracias a Dios. Qué curioso, lo que yo reí. Pero bueno, sigamos con esas historias que ya estamos llegando a la recta final de todas estas historias de terror, sí. Y es mucho más de terror porque no es algo paranormal. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y esto de aquí es una realidad que te da mucho de qué pensar. Justamente, Leo, y ahora vamos a hablar sobre la historia número 8, la CDCS y la brutalidad específica. Vamos a un caso de agresión física tan detallada que roza la tortura por placer. Hablemos de CDCS, un estudiante de arquitectura de Guayaquil en el 2019. Guayaquil no se queda afuera de la represión, aunque la alcaldesa Cintia ha intentado cerrar los accesos para que los indígenas no lleguen, con discursos racistas, por cierto. Total. De hecho, CDCS estaba en Durán y fue obviamente a manifestarse al centro de Guayaquil. El 9 de octubre le persiguieron 3 policías encapuchados que lo siguieron hasta el interior de un edificio. Sin motivo, empezaron a golpear al joven que estaba a su lado, dejándolo hinchado y desfigurado. El joven empezó a convulsionar de tantos golpes. Qué horror, pana. O sea, es ese comportamiento que surge en la masa violenta, donde no hay ética ni razón. Justo, Leo, y cuando vieron que el otro man convulsionaba, se giraron a CDCS y le dieron una paliza. Lo golpearon con toletes, pero él se cubría. Al ver que no caía, le dieron con el tolete en la boca, rompiéndole 3 dientes y un hueso del rostro, lo que obviamente requirió muchas cirugías. Empezó a botar sangre y solo ahí le dijeron, ya déjalo. El testimonio es impactante. Esta víctima sugiere que yo quedé con la otra persona herida tirados en el piso en shock. ¿Y hay otro caso de tortura física implementada de esta manera, no? Sí, Leo, de hecho, el de FCB, y perdonen por dar las siglas, pero estos son pues nombres muy delicados que siguen todavía en proceso de situación, ¿no? Y bueno, este FCB era un comerciante informal extranjero. Fue detenido solo por apegarse a una pared para dejar pasar a los policías. Este man fue detenido con mayor cantidad de heridas registradas, incluyendo una contusión con la forma exacta de un tolete a nivel de ambos glúteos. A pesar de que los golpes estaban constatados, el juez dijo que las lesiones se dieron dentro del uso progresivo de la fuerza. O sea, le pegaron con el tolete hasta dejarle marcado, y el juez lo valida. Es una burla de la justicia. Justo, ¿sabes? Gracias a Dios no te pasó eso a ti. No, sí. Y eres yéndote a la clínica a hacerte una cirugía pues común, terminas baleado. Dios, a veces aquí la policía y el tema judicial sí es un caso, la verdad. Pero bueno, Es un caso. sigamos con nuestra historia. El ataque a la visibilidad. Violencia contra periodistas. La prensa, Dani, fue atacada desde todos los frentes. Fundamedios registró más de 138 agresiones solo en 2019 y más de 152 en 2021. Es que el periodista, Leo, se vuelve el enemigo público. Recibían ataques de la policía y de los manifestantes, especialmente cuando se generalizó el discurso de prensa mentirosa o prensa corrupta, que es obvio porque al final
hagas reporte de un lado o del otro, siempre te van a tachar del uno y del otro. La verdad es que están en el medio. Estamos justamente en la primera línea de fuego. Sí, total. O sea, y como siempre ha sido en la historia, quien siempre termina pagando pisos es el mensajero. Pues en este caso, quien quería buscar la verdad para contársela al pueblo, terminaba aún más perjudicado. Sí, totalmente, Leo. Por ejemplo, tomemos 3 ejemplos icónicos de 2019. Ok. Primero, Freddy Páez, un periodista de Teleamazonas, que por allá del 10 de octubre salía de la Casa de la Cultura tras cubrir una rueda de prensa indígena, cuando un manifestante le lanzó una piedra. Wow, una piedra. Eso no es un empujón, eso ya es tirar a matar, es un arma. Le provocó una grave herida en la cabeza. Freddy Paredes declaró ante la asamblea que el ataque ocurrió a vista y paciencia de cientos de personas y que muchos alentaban esa agresión. Él alertó sobre la existencia de grupos violentos que se han enquistado en la protesta social. También vimos el ataque de la fuerza pública, Leo. Así es. Por ejemplo, Julio Slate, el fotógrafo del Comercio, pese a llevar casco y máscara y estar plenamente identificado con credenciales, fue golpeado por 15 policías y rociado con gas lacrimógeno. Él dice que los policías empezaron a empujarlos con escudos y a darles toletazos sin explicación. Esto demuestra el triple efecto de la violencia: amedrentar a la prensa para que la sociedad no reciba la información. Dios, o sea, es que esto es recibir por lado y lado. O sea, tú eres el culpable de todo y el culpable de nada. La verdad es que el periodista es el que se lleva la peor parte de todo esto. Palo porque no voy, palo porque voy y palo porque no voy. Totalmente, o sea, estas historias a veces sí dan una decepción hacia todo lo que pasa, ¿no? La verdad es que todas estas historias completamente complicadas de contar. Complejo todo este panorama, porque te plantea muchas cuestiones, tanto psicológicas como de abuso de poder o extralimitarse en el poder. Sí. Y la impunidad, que es lo que siento da más rabia, porque es tenaz, de parte y parte, más que nada de los organismos de fuerza, de defensa, que tienen que estar protegiendo al pueblo, pero en esos momentos se utiliza para todo lo contrario. Sí, exacto. Y mucho más las personas que están detrás de estos uniformes, que no sabemos, nadie sabe lo de nadie, nadie sabe qué mundo retorcido pueda vivir en la mente de esas personas. Y sí, brother, la verdad es que en estas historias solo se refleja lo tan dañado que está todo, ¿no? Y la verdad es que es un tema muy difícil. Chuta, pana, sí, revisamos estos 10 casos, desde los traumas cerebrales por perdigones de Juan Olobacha, que créeme, es uno de los que me dejó así traumado. Sí. Pasando por el asesinato por golpe y remate, dicen nos queda acá. Creo que ese sí fue el que más me dejó en shock. En shock. La mutilación ocular sistemática de gente como Yajairo Resta, hasta la tortura y amenaza de desaparición en sucumbres. La conclusión es que durante los paros se desató una fuerza oscura y desmedida. Total, mi Leo. Y la maldad no fue exclusiva de un lado. Vimos el secuestro y abuso sexual contra el sargento Segovia por parte de manifestantes, y la agresión brutal a periodistas como Freddy Paredes. También la masa, cuando pierde el control, puede ser un monstruo en sí mismo. Pero ojo, sectarios, la diferencia es que la violencia estatal, la que usa bombas caducadas y que criminaliza a artistas como terroristas, tiene el velo de la ley para esconderse. Total. Como en el caso del estudiante CDCS o el comerciante FCB, donde un juez decía que las lesiones con forma de tolete eran uso progresivo de la fuerza. Terrible, Leo. Me pregunto si la verdad y la verdadera utopía no es la democracia, sino la justicia. Porque todos estos uniformados de la CID y las alianzas con los derechos humanos están ahí, documentados, con testimonios y cirugías, pero la impunidad sigue reinando. Ajá. La opacidad sobre el uso de municiones es total. Y los discursos racistas, como ese de Jaime Nebot diciéndole a la gente que se queden en el páramo, justificando la violencia contra el cuerpo y el espíritu. El monstruo estatal, Leo, no es invisible, pero actúa como si lo fuera, amparado en el miedo y en la justicia que se dilata. La pregunta que se le dejamos a los sectarios y a los dueños de todos estos temas de la secta de lo desconocido es: si el miedo es una forma de control político,
¿Cuál es el precio que estamos pagando como sociedad por el silencio y la falta de verdad sobre estos crímenes? Para pensar. Así que nada, mis sectarios, pilas ahí. Ahí síguenos en nuestras redes sociales, seguimos subiendo mucho contenido casi diario. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y en Spotify, donde pueden escuchar el capítulo completo con todas las situaciones, pues obviamente con todos los relatos que nosotros hemos planteado aquí, y que pues si quieren verlo y tienen tiempo para verlo en YouTube, pues nos lo vean para que también tengan imágenes que retratan o hacen ilusión a lo que estamos conversando. A veces igualmente hay evidencia de todos estos casos, de todo lo que hemos hablado. Queremos saber igualmente cuál es su opinión. Cuéntenos, porque siempre estamos muy al pendiente, nos agrada Danielito, de revisar a todos y cada uno de ustedes qué es lo que nos comparten, qué tienen para comentar, qué tienen para decir, para opinar. Tienen experiencias igualmente que sean de terror con estos casos de los paros. Han estado en algún paro nacional, ya sea desde la fuerza policial o desde los manifestantes ejerciendo su derecho a la protesta. Queremos saberlos y escucharlos para recopilar y realizar algo especial en un futuro en el que contemos y seamos portavoces de su verdad. Justamente, Leo, entonces escríbanos, yo siempre estoy pendiente, revisando cada comentario que ustedes nos ponen, y siempre pues dando sus likes cuando es un comentario súper bueno, y cuando no son, pues también los leo, así que pues para que la gente ahí los juzgue, porque la gente también, nuestros sectarios de lo desconocido también nos defienden a capa y espada. Así que muchas gracias por todo esto. Esto fue un capítulo más de ¿Qué no ves? Junto a Leito y Danielito. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye.